Llegué sin avisar al hotel donde mi marido y su amante se ocultaban. Pero nadie imaginaba lo que descubrí. Sofía nunca había sido una mujer paranoica. Confiaba en su esposo, Javier, o al menos eso creía. Pero la vida tiene una forma cruel de demostrarte que a veces, lo que das por seguro es una ilusión frágil. Aquella tarde, mientras revisaba un correo en el celular de Javier, su mirada se detuvo en una notificación, confirmación de reserva en el Hotel Miramar. Frunció el ceño. No habían planeado ningún viaje. La curiosidad se convirtió en inquietud cuando deslizó el dedo y vio el detalle de la reserva, suite presidencial para 2 personas. Javier Monteverde y Paula Ríos. Su corazón dio un vuelco. El teléfono tembló en su mano, y por un segundo pensó que era un error. ¿Quién demonios era Paula Ríos? Su mente trabajaba rápido, buscando una justificación razonable. ¿Una reunión de negocios? ¿Una casualidad? Pero la lógica se derrumbó cuando leyó la fecha, esa misma noche. De golpe, sintió el calor subirle al rostro, la respiración entrecortada, y una ola de emociones mezcladas entre furia y decepción. No era una simple sospecha. Era un hecho. Javier tenía una amante. Y no solo eso, la llevaba a un hotel. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Tenía 2 opciones: podía enfrentarlo de inmediato, desatar un escándalo y arrojarle el celular a la cara, o podía ser inteligente. Y Sofía nunca había sido una mujer impulsiva. No. Si algo había aprendido en la vida, era que la paciencia era un arma poderosa. Si Javier quería jugar a las sombras, ella lo seguiría en silencio, como un depredador acechando a su presa. No haría preguntas. No mostraría dudas. Lo atraparía en el acto. Con la mente más fría, comenzó a idear su próximo movimiento. Primero, verificó la ubicación del hotel. Estaba en las afueras de la ciudad, un lugar exclusivo, discreto, el tipo de sitio donde los hombres infieles se sienten intocables. Un pensamiento cruzó su mente como un rayo: ¿cuántas veces había hecho esto sin que ella lo supiera? ¿Cuántas veces la había mirado a los ojos después de estar con otra? La traición quemaba, pero no iba a dejar que la consumiera. No esa noche. Tomó su bolso y revisó su reflejo en el espejo. No podía llegar al hotel como una esposa despechada. Necesitaba pasar desapercibida. Sacó su chaqueta más elegante, recogió su cabello y se puso unas gafas oscuras. Si iba a desenmascarar a su marido, lo haría con estilo. En su interior, una adrenalina desconocida comenzaba a recorrerle las venas. No era miedo, no era tristeza. Era algo más, una sensación de poder que la hizo sonreír de lado. Mientras manejaba por la autopista, su mente alternaba entre recuerdos y posibilidades. Pensó en los años con Javier, en todas esas promesas vacías, en el amor que alguna vez creyó real. Y se preguntó, ¿en qué momento se había convertido en una extraña para él? Pero otra voz más fuerte en su interior le susurró: esto no es sobre amor, Sofía. Es sobre lo que harás con la verdad cuando la tengas frente a ti. El hotel apareció en el horizonte, majestuoso y resplandeciente bajo la luz de la luna. Un portero le abrió la puerta cuando estacionó en la entrada, y ella le devolvió una sonrisa educada, como si estuviera allí por una simple estancia. Sus pasos eran firmes, su pulso estable, pero por dentro, cada fibra de su cuerpo ardía de anticipación. Si Javier pensaba que podía engañarla sin consecuencias, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Sofía cruzó el vestíbulo con elegancia, sin llamar la atención. Observó la recepción, el ascensor, los pasillos. Estaba dentro. Ahora, lo único que tenía que hacer era encontrarlo. Y cuando lo hiciera, cuando viera con sus propios ojos la verdad, su mundo jamás volvería a ser el mismo. El vestíbulo del Hotel Miramar era un espectáculo de lujo y discreción. Grandes lámparas de cristal iluminaban el mármol pulido del suelo, y el murmullo suave de la música instrumental llenaba el aire. Sofía se movía con naturalidad, como si estuviera acostumbrada a lugares así, pero por dentro, cada paso la acercaba a una verdad que amenazaba con devorarla. Se acercó a la recepción con una sonrisa calculada. No podía levantar sospechas. Buenas noches, mi esposo llegó antes que yo, pero olvidé la habitación en la que nos alojamos. Es Javier Monteverde, dijo con dulzura, inclinándose sobre el mostrador. El recepcionista tecleó en la computadora sin levantar la mirada. Sofía sintió un escalofrío de anticipación. El señor Monteverde está en la suite presidencial, en el último piso, respondió el hombre amablemente. ¿Quiere que avise a su habitación?
El corazón de Sofía se detuvo un segundo. Suite presidencial. No había escatimado en gastos. Tragó saliva y negó con la cabeza. No, gracias. Prefiero sorprenderlo. Cada célula de su cuerpo ardía de rabia, pero se obligó a mantener la compostura. Dio media vuelta y caminó con paso firme hacia el ascensor. Mientras las puertas doradas se cerraban frente a ella, se obligó a respirar hondo. No iba a estallar todavía. Aún no había visto nada con sus propios ojos. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, el pasillo se extendía con una opulencia que la hizo apretar los dientes. Todo esto lo había pagado Javier mientras ella dormía en su cama creyendo en su amor. Caminó hasta la puerta de la suite con pasos ligeros, pegándose a la pared cuando escuchó risas dentro. Sofía cerró los ojos por un segundo. Ese sonido, su esposo riendo con otra mujer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. No había peor confirmación que esa. Respiró hondo y se alejó un poco. No podía irrumpir en la habitación sin más. No estaba ahí para armar un escándalo, sino para entender hasta dónde llegaba la mentira. Se giró, notando que al final del pasillo había un pequeño bar con vista a la piscina del hotel. Desde ahí, tal vez podría observar más sin ser vista. Era hora de espiar a su propio esposo. Sofía sintió un nudo en el estómago cuando sus ojos se posaron en la pareja que estaba en la terraza de la suite presidencial. Ahí estaban. Javier y Paula. Su esposo sostenía una copa de vino, reclinado con aire despreocupado sobre una lujosa silla, mientras que la otra mujer, de cabello castaño y sonrisa encantadora, se inclinaba hacia él. Como si estuvieran compartiendo un secreto. La escena era casi cinematográfica, pero para Sofía era la prueba más cruel de su traición. Se obligó a no pestañear. Quería grabar cada detalle en su mente. Paula era más joven, eso estaba claro. Vestía con una elegancia sencilla, sin excesos. Sus gestos eran medidos, calculados, como si supiera perfectamente lo que hacía. No era la típica amante desesperada. No, Paula parecía tener el control. ¿Quién demonios era esta mujer y desde cuándo estaba en la vida de Javier? Sofía apretó el borde de la mesa donde estaba sentada, sus nudillos se pusieron blancos. Podía tolerar muchas cosas, pero lo que más la enfurecía era la calma de Javier. No había rastros de culpa en él. Ni una mirada furtiva, ni un gesto de nerviosismo. ¿Desde cuándo la había borrado de su vida de esa manera? Durante años, había creído que compartían un amor sólido, una complicidad inquebrantable, pero ahí estaba la verdad, cruel y desnuda, mostrándole que todo lo que pensaba saber era mentira. Respiró hondo. No iba a dejarse consumir por el dolor. En su lugar, tenía que enfocarse en entender qué estaba pasando. ¿Paula era simplemente su amante o había algo más? Se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de escuchar su conversación, pero el sonido de la piscina cercana dificultaba distinguir palabras claras. Si quería respuestas, tendría que acercarse más. Esperó pacientemente, observando cada uno de sus movimientos. Paula se levantó, caminó con elegancia hasta la baranda y sacó su celular. El gesto fue fugaz, pero Sofía notó algo extraño. La mujer no estaba tomando fotos ni revisando mensajes. Estaba escribiendo algo con expresión seria, como si estuviera dando instrucciones. ¿A quién le estaba enviando esos mensajes? El camarero interrumpió sus pensamientos al dejar una bebida en su mesa. Sofía fingió una sonrisa, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Si Paula estuviera enamorada de Javier, su actitud debería ser diferente, más relajada, más entregada. Pero no, su lenguaje corporal indicaba que había otro interés en juego. Algo más grande que un simple romance clandestino. Paula guardó el teléfono y se inclinó para susurrarle algo a Javier. El gesto fue íntimo, pero había algo calculado en él. Javier asintió con el ceño fruncido, como si no estuviera completamente convencido de lo que ella decía. ¿Acaso Javier estaba en problemas? Sofía sintió un impulso casi instintivo al ver a Paula desaparecer dentro de la suite. No podía dejarla ir sin descubrir más. Con pasos calculados, se levantó del bar y caminó con naturalidad por el pasillo, como si fuera una huésped más del hotel. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si Javier y Paula estaban compartiendo un secreto,
tenía que saber de qué se trataba antes de enfrentarlos. El pasillo de la última planta estaba cubierto de una alfombra gruesa que amortiguaba sus pasos. Cada detalle del hotel parecía diseñado para el lujo y la discreción. Sofía se acercó con sigilo a la puerta de la suite presidencial y se pegó a la pared. Desde dentro, se escuchaban voces. Javier y Paula estaban hablando, pero no sonaban como dos amantes disfrutando de una escapada romántica. Había tensión en sus tonos, una urgencia contenida que despertó aún más la curiosidad de Sofía. No tenemos más tiempo, Javier, dijo Paula con firmeza. Lo sé, pero esto es demasiado arriesgado, respondió él en voz baja. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaban hablando? No sonaba a una conversación de amantes, sonaba a un trato, a una negociación que no terminaba de convencer a Javier. Contuvo la respiración y se inclinó ligeramente para mirar por la rendija de la puerta. Desde su posición, pudo ver la sala de la suite, decorada con tonos cálidos y muebles minimalistas. Javier estaba de pie, con los brazos cruzados, visiblemente tenso. Paula sostenía un documento en la mano y se lo extendía con impaciencia. Sofía no alcanzó a leer lo que decía, pero el rostro de su esposo se endureció al verlo. Si no lo firmas ahora, todo el plan se vendrá abajo, insistió Paula, bajando la voz. Déjame pensar, respondió Javier, pasando una mano por su rostro con frustración. Sofía sintió un torbellino de emociones. ¿Un plan? ¿Firmar qué? Todo esto era mucho más grande que una simple infidelidad. Algo estaba pasando, algo que Javier había mantenido en secreto no solo de ella, sino de todos. Sofía contuvo el aliento al ver entrar a un tercer hombre en la suite. No lo reconocía. Alto, de traje oscuro y con una presencia imponente, se movía con una confianza que indicaba que no era la primera vez que estaba allí. Su expresión era fría, calculadora, como alguien acostumbrado a cerrar tratos importantes. Javier se puso rígido al verlo, y Paula, lejos de mostrarse nerviosa, se limitó a cruzar los brazos con impaciencia. Espero que ya hayan tomado una decisión, dijo el hombre con voz firme. Javier apretó los labios y miró de reojo a Paula antes de responder. Aún no. Necesito más tiempo. El hombre soltó una risa seca. No era una risa de diversión, sino de advertencia. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién era este sujeto y qué tenía que ver con Javier y Paula? Claramente, no era un socio de negocios común. Había algo más oscuro en todo esto. Paula bufó y giró la cabeza hacia Javier, exasperada. No hay más tiempo. O lo haces ahora, o todo se cae, dijo con dureza. Javier bajó la mirada, las manos crispadas a los costados. Estaba atrapado, eso era evidente. Por primera vez, Sofía no veía a su esposo como el hombre seguro y arrogante de siempre. Lo veía acorralado, como si supiera que cualquier decisión que tomara lo condenaría. Sofía intentó forzar su mente para darle sentido a lo que veía. Si Paula no era su amante, entonces, ¿qué era? ¿Su socia? ¿Su cómplice en algo? ¿Qué significaba ese documento que tanto insistían en que firmara? Por primera vez, la traición parecía ser solo la punta del iceberg. Había algo mucho más peligroso en juego. El corazón de Sofía se aceleró cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Alguien la había oído. Se pegó contra la pared, conteniendo la respiración, mientras el picaporte giraba lentamente. Si la descubrían ahí, todo su plan se vendría abajo. Su única opción era huir antes de que fuera demasiado tarde. Con movimientos calculados, dio un paso hacia atrás y se dirigió hacia la esquina del pasillo, justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Desde su escondite, pudo ver cómo el hombre de traje oscuro asomaba la cabeza, inspeccionando ambos lados del pasillo. Su expresión era severa, desconfiada. Permaneció inmóvil por varios segundos, hasta que, aparentemente convencido de que no había nadie allí, cerró la puerta con firmeza. Sofía soltó el aire contenido en sus pulmones y apoyó la espalda contra la pared. Había estado a segundos de ser descubierta. Su mente estaba en llamas. Nada de lo que había visto encajaba con la idea de una simple infidelidad. Javier no estaba allí solo para pasar una noche con otra mujer. Había algo más grande en juego, algo que lo tenía en jaque. ¿Negocios turbios? ¿Un chantaje? ¿Paula realmente era una abogada, o algo más? Sofía necesitaba pruebas, pero sobre todo, necesitaba entender qué papel jugaba ella en todo esto.
porque si su nombre estaba en ese documento, significaba que Javier la había traicionado de una forma aún más profunda. Decidió que no podía irse sin más. Si Javier estaba en problemas, ella tenía derecho a saber hasta dónde llegaba su engaño. No como una esposa dolida, sino como una mujer que no permitiría ser usada y descartada sin luchar. Caminó con cautela hacia la suite, asegurándose de que nadie estuviera observando, y en un impulso rápido, deslizó su celular por debajo de la puerta con la cámara encendida. Si no podía entrar, al menos podía grabar. El ángulo no era el mejor, pero logró ver algo crucial. Sobre la mesa, los papeles estaban abiertos y llevaban su nombre. El corazón le dio un vuelco. No se trataba solo de Javier. Esto la involucraba a ella directamente. Tragó saliva y enfocó la imagen en la pantalla. Apenas pudo distinguir algunas palabras: bienes compartidos, transferencias internacionales, firma de renuncia. Sofía sintió una mezcla de furia y vértigo. Javier no solo la había traicionado emocionalmente. Estaba intentando despojarla de algo, borrar su nombre de lo que legalmente le pertenecía. Sintió un fuego crecer dentro de ella, uno que iba más allá del dolor, era hambre de venganza. Sofía salió del hotel con pasos apresurados, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba ayuda. No podía enfrentarse a Javier y a ese juego sucio sin alguien que la asesorara. No era una mujer indefensa, pero sabía que en este tipo de batallas, la estrategia lo era todo. Y había una persona en la que podía confiar: Diego Ferrer. Un abogado especializado en fraudes matrimoniales, con fama de ser implacable en los tribunales. Sacó su teléfono y marcó su número. Apenas escuchó su voz al otro lado de la línea, soltó una frase que lo dejó en alerta. Javier está intentando despojarme de todo. Necesito verte ahora. Diego guardó silencio unos segundos antes de responder. Dame la dirección. Estoy en camino. No tardó mucho en llegar al café donde se encontraron. Al verla, Diego alzó una ceja, sorprendido por la calma feroz que reflejaba su expresión. Sofía ya no era la mujer engañada que él había conocido años atrás. Esta era una mujer que planeaba su venganza con precisión quirúrgica. Quiero destruirlo, Diego. No solo ganarle, quiero que pierda todo lo que ha construido a mi costa. El abogado sonrió con complicidad y tomó el teléfono de Sofía, revisando el video que había grabado en el hotel. Sus ojos se afilaron al ver su nombre en los documentos. Esto es más grave de lo que imaginaba, murmuró. Javier no solo quiere divorciarse en secreto. Quiere asegurarse de que no veas un solo centavo de lo que te corresponde. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero en lugar de miedo, sintió determinación. Si Javier pensaba que la iba a borrar de su vida sin consecuencias, estaba muy equivocado. Sofía observó a Diego con los ojos entrecerrados. Sabía que si alguien podía ayudarla a destruir a Javier, era él. No solo era un abogado brillante, sino que tenía una habilidad especial para desenterrar secretos. Y eso era exactamente lo que necesitaban ahora. Diego tomó su laptop y comenzó a teclear con rapidez. Voy a rastrear sus movimientos financieros, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Si está intentando ocultar dinero, lo encontraremos. Sofía sintió un nudo en el estómago. Por años, había confiado ciegamente en Javier, sin cuestionar a dónde iba su dinero. Ahora entendía que su lealtad había sido su mayor error. Aquí está, murmuró Diego tras unos minutos. Javier abrió cuentas secretas en el extranjero. Ha estado desviando dinero desde hace meses. El golpe de realidad la dejó sin aliento. No solo la había traicionado emocionalmente, sino también financieramente. La rabia subió por su pecho, pero no dejó que la dominara. Si Javier pensaba que podía engañarla y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Tiene transferencias recientes a nombre de una empresa fantasma, continuó Diego. Y adivina quién aparece como intermediaria en los documentos. Paula Ríos. Sofía cerró los ojos un segundo. Así que Paula no solo era su cómplice, sino que formaba parte de la estafa. Ahora todo tenía sentido. No era una simple aventura, era una alianza para despojarla de lo que legalmente le correspondía. Vamos a hacer que pague por esto, dijo Sofía, con una calma helada. Pero antes, quiero que crea que todavía tiene el control. Quiero verlo caer sin que lo vea venir. Sofía cerró la laptop de Diego con un golpe seco. Sabía que tenía que moverse rápido.
Si Javier y Paula estaban transfiriendo dinero a una empresa fantasma, significaba que pronto él intentaría deshacerse de todo lo que la vinculaba legalmente a su fortuna. Pero esta vez, ella iba un paso adelante. Voy a fingir que no sé nada, declaró, con una frialdad que sorprendió incluso a Diego. Voy a darle la impresión de que todavía puede manipularme. Y cuando menos lo espere, lo destruiré. Diego sonrió de lado y asintió. Sabía que ese era el mejor camino. No podían atacarlo de frente sin pruebas contundentes, pero si Sofía se mantenía cerca de Javier, podría obtener más información sin levantar sospechas. La primera parte del plan comenzó esa misma noche. Sofía le envió un mensaje a Javier, uno que él jamás habría esperado recibir. He estado pensando. Tal vez deberíamos darnos otra oportunidad. Javier tardó en responder, pero cuando lo hizo, su tono era cauteloso. No esperaba esto. ¿Estás segura? Sofía apretó los dientes antes de contestar. Sí, hablemos en persona. ¿Cenamos mañana? Sofía miró su reflejo una última vez antes de salir. Cada detalle de su apariencia estaba cuidadosamente calculado. Vestía un vestido rojo de seda que se ceñía a su cuerpo con la elegancia de una mujer que conoce su poder. No era una elección casual. Ese color simbolizaba muchas cosas: deseo, peligro y, sobre todo, venganza. Sabía que Javier no podría ignorarla con ese atuendo. Tomó aire, enderezó los hombros y se aseguró de que su expresión no reflejara ni un rastro de rencor. Esta noche no era una mujer traicionada. No. Esta noche era una estratega en medio de una partida de ajedrez, y Javier, sin saberlo, ya había caído en jaque. Cuando entró al restaurante, supo que su presencia causó efecto inmediato. No solo en Javier, sino en todos los que estaban alrededor. Varias miradas se giraron hacia ella, admirándola, pero solo le interesaba la de un hombre, el que la había subestimado. Javier levantó la vista y su expresión cambió en un segundo. Primero, sorpresa. Luego, una satisfacción calculada. Y al final, algo más, incertidumbre. Se levantó de la mesa con la sonrisa de siempre, esa sonrisa de hombre seguro de sí mismo. «Te ves increíble», murmuró, deslizándole la mirada por el cuerpo como si aún tuviera derecho a hacerlo. Sofía inclinó ligeramente la cabeza y sonrió con sutileza, pero sin mostrar emoción. «Gracias, Javier». Se sentó con gracia, cruzando las piernas lentamente. Sabía que cada movimiento suyo debía proyectar confianza, control, dominio total de la situación. No podía permitirse el más mínimo titubeo. Javier tenía que creer que ella seguía en la palma de su mano. «Pediré un buen vino. Tenemos mucho de qué hablar». Sofía asintió y observó cómo Javier llamaba al mesero con esa actitud arrogante que tanto le molestaba antes. Ahora, lo veía diferente. Ya no era el hombre que había amado, ni siquiera un esposo que la había engañado. Era un enemigo. El vino llegó y Javier sirvió ambas copas con un aire de intimidad, como si todo entre ellos pudiera solucionarse con un gesto. «¿Por qué querías verme, Sofía?», preguntó él, recargando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Su tono era cuidadoso, medido. Sabía que algo no encajaba, pero su ego no le permitía sospechar demasiado. Sofía tomó la copa, giró el vino suavemente y luego lo probó con calma. Saboreó el momento tanto como la bebida. «He estado pensando», dijo con voz tranquila. «En nosotros». Javier arqueó una ceja, sin poder evitar la expresión triunfante que cruzó su rostro. «Sí. Sí», asintió ella, jugando con el borde de la copa. «Tal vez me precipité al reaccionar de la forma en que lo hice». Javier sonrió de lado y Sofía sintió náuseas por dentro. Era increíble lo fácil que era manipular a un hombre como él. No se detuvo. Le daría exactamente lo que quería escuchar. «Pensé en todas las cosas que hemos construido juntos. Y, quizás podríamos intentar arreglarlo». Javier se acomodó en su silla con una expresión de satisfacción absoluta. Era un depredador que creía haber recuperado a su presa. «No sabes cuánto me alegra escucharte decir eso, Sofía. Siempre supe que podíamos encontrar una solución». Sofía apretó los dientes para contener la risa. Este hombre realmente se creía invencible. «Claro, cometimos errores», continuó ella, con voz más dulce. «Pero quizás valga la pena intentarlo de nuevo». Javier asintió, observándola con detenimiento. Él estaba comprando la mentira, pero algo en sus ojos mostraba cautela.
Sofía supo que no podía relajarse. Si jugaba demasiado bien su papel, Javier podría empezar a sospechar. Así que decidió bajar la mirada, morderse el labio y fingir una pequeña duda. Un toque de vulnerabilidad para hacerlo confiar completamente. Pero, tengo miedo, susurró. Javier le tomó la mano sobre la mesa, apretándola con suavidad. El gesto habría derretido su corazón años atrás. Ahora solo la llenaba de rabia. No hay nada que temer, murmuró él. Confía en mí. Sofía levantó la mirada y sostuvo su ojo a ojo. Oh, si tan solo supiera. Sofía despertó temprano al día siguiente con una sensación diferente en el pecho. Ya no era el dolor de la traición ni la furia descontrolada. Era una certeza fría y absoluta, Javier estaba cayendo en su trampa. La cena de la noche anterior había sido una obra maestra de manipulación. Ella, la mujer que alguna vez él subestimó, ahora lo tenía en la palma de su mano. Se estiró en la cama y tomó su teléfono. Tenía que seguir alimentando la mentira. Javier debía seguir creyendo que ella era vulnerable, que tenía dudas, que quizás aún no amaba. Hacerlo confiar significaba hacerlo bajar la guardia. Con dedos firmes, escribió un mensaje. Anoche me hizo bien verte. Creo que quiero intentarlo, pero necesito tiempo. Podemos ir con calma. Sabía exactamente qué efecto tendría esas palabras en él. Javier se veía a sí mismo como un hombre irresistible, incapaz de perder. Al darle esperanza, lo haría sentirse confiado, seguro de que aún la tenía en su control. Cuando en realidad, el que estaba siendo manejado era él. El teléfono vibró apenas unos minutos después. Por supuesto, Sofía. Lo que necesites. ¿Te parece bien cenar en casa esta noche? Sofía sonrió para sí misma. Javier quería llevarla de vuelta a su territorio. A la casa donde había dormido a su lado fingiendo ser un esposo fiel. La casa donde, probablemente, había ideado la traición que ahora intentaba esconder. No importaba. Cada momento con él era una oportunidad para acercarse más a su perdición. Una cena cargada de secretos. Cuando llegó a la casa esa noche, Sofía se sorprendió al notar que Javier había hecho un esfuerzo por hacerla sentir cómoda. Velas encendidas, un buen vino, música suave en el fondo. Era un montaje. Un intento desesperado de recuperar lo que él mismo había destrozado. Pero ella no era la misma mujer de antes. Quería que fuera especial, dijo él, sirviéndole una copa de vino. Como antes. Sofía tomó la copa con delicadeza y la acercó a sus labios, pero no bebió de inmediato. Solo lo observó. Gracias, Javier. Es bonito. Él sonrió, complacido, como si realmente creyera que esto estaba funcionando. Sofía sintió una punzada de asco. ¿Cuánta arrogancia tenía este hombre? Pensar que después de todo lo que había hecho, un poco de vino y una cena bastarían para hacerla olvidar. Pero Sofía mantuvo la compostura. No podía permitirse mostrar su verdadero odio. Pensé que podríamos hablar un poco más sobre el futuro, continuó él, sirviendo más vino. ¿El futuro?, preguntó ella con una sonrisa ligera. ¿Qué tienes en mente? Javier apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Tenía ese brillo calculador en los ojos, ese que siempre mostraba cuando estaba cerrando un trato. Este viernes habrá una gala de negocios en el Hotel Miramar, explicó. Es clave para el futuro de mis proyectos. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El Hotel Miramar. El mismo hotel donde lo había descubierto con Paula. ¿Gala de negocios?, preguntó, fingiendo curiosidad. Javier asintió y tomó un sorbo de su copa. Inversionistas importantes estarán allí. Si todo sale bien, cerraré un acuerdo que asegurará mi posición durante los próximos años. Sofía asintió lentamente, como si procesara la información. Sabía que esta gala significaba algo más. Javier no hablaba de negocios con tanta anticipación a menos que hubiera algo realmente importante en juego. ¿Era este el evento donde planeaba hacer su jugada final? Se inclinó ligeramente hacia él, mostrando un interés casual. Entonces, debo estar allí. La sospecha de Javier. Javier levantó la vista de inmediato, con una ligera tensión en su expresión. No lo esperaba. Durante años, Sofía había sido la esposa que lo acompañaba a todos los eventos sin cuestionar demasiado. Pero ahora, algo en su respuesta lo hizo dudar. ¿Quieres venir?, preguntó, midiendo sus palabras.
Claro, respondió ella con suavidad. Si estamos intentando arreglar las cosas, debería apoyarte, ¿no? Javier sonrió, pero sus ojos brillaron con cautela. Sofía sintió su duda en el aire. Él no estaba seguro de si debía confiar en ella. Y eso significaba que lo estaba haciendo bien. Me encantaría que vinieras, dijo al final, con su tono seductor de siempre. Será una noche importante para mí. Sofía tomó un sorbo de su vino y le sonrió con dulzura. Lo sé, Javier. Por eso quiero estar allí. Javier se quedó en silencio por un momento después de que Sofía aceptara ir a la gala. Su expresión no cambió, pero ella sintió la tensión en el aire. Estaba procesando lo que acababa de escuchar, analizando si había algo detrás de sus palabras. Ella lo conocía demasiado bien. Sabía que su mente funcionaba como la de un jugador de póker, siempre midiendo a su oponente antes de hacer su jugada. Me sorprende que quieras ir, dijo al final, apoyando su copa en la mesa con un gesto casual. Sofía mantuvo su sonrisa suave. ¿Por qué te sorprende? ¿No es lo que esperabas de mí? Él soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. No, claro que no. Me alegra, solo, pensé que todavía necesitabas más tiempo. Ahí estaba. La duda en su voz. Javier quería saber hasta qué punto Sofía había bajado la guardia. No estaba completamente convencido de su repentino cambio de actitud. Sofía se inclinó un poco más hacia la mesa, fingiendo vulnerabilidad. Era momento de darle lo que necesitaba para sentirse seguro. Seré honesta contigo, Javier, dijo en un tono más suave. No ha sido fácil. Una parte de mí sigue herida, pero, si realmente quieres que arreglemos esto, necesito sentirme parte de tu vida otra vez. Javier la miró fijamente, buscando señales de engaño en su rostro. Pero Sofía se había vuelto una experta en ocultar sus verdaderos sentimientos. Apretó la copa con delicadeza, apartó la mirada por un segundo y dejó escapar un leve suspiro, como si estuviera realmente conflictuada. Tienes razón, dijo él al final. Esto es algo que debemos hacer juntos. Sofía sonrió y asintió, como si ese momento significara un avance en su relación. Pero en su interior, sabía que Javier no le creía del todo. Y cuando Javier dudaba, hacía lo que mejor sabía hacer, tomar el control. Esa noche, después de que Sofía se marchó, Javier tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado bien. Necesito verte. Ahora. Sofía no había dado más de 10 pasos fuera de la casa de Javier cuando su teléfono vibró en su bolso. Era Diego. Sabía que él esperaba una actualización sobre la cena, pero lo que no imaginaba era la nueva pieza del rompecabezas que acababa de descubrir. Javier mordió el anzuelo, susurró en cuanto atendió la llamada. Pero no se fía del todo. Diego suspiró al otro lado de la línea. Sabía que sería demasiado fácil. ¿Qué hizo? Sofía caminó hasta su auto antes de responder. Dijo que le sorprendía que quisiera ir a la gala, pero lo disimuló bien. No está convencido del todo, y lo sé porque, en cuanto salí, tomó su teléfono de inmediato. Va a mover ficha. Diego maldijo por lo bajo. Eso significa que intentará asegurarse de que no representas una amenaza. Y conociéndolo. Paula está en el centro de todo. Sofía subió a su auto, encendió el motor y miró la casa de Javier una última vez a través del espejo retrovisor. Si Javier va a verla, significa que Paula sabe algo que yo no y eso cambia todo. Diego no tardó en responder. Entonces, hay que averiguar qué es. Sofía se pasó la noche en vela, con la mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Sabía que la llamada de Javier a Paula no había sido casual. Él no tomaba decisiones impulsivas, y si había recurrido a su socia tan pronto después de su cena con ella, significaba solo una cosa: estaba preparando su jugada final. No iba a esperar a la gala para hacer su movimiento. A la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose por las cortinas, Sofía se sentó en su cama y repasó mentalmente cada detalle. La gala era la clave. Javier la había mencionado con demasiado interés, y ahora, con la participación de Paula en el asunto, el evento adquiría aún más importancia. ¿Qué estaban planeando exactamente? ¿Era solo una transacción financiera o había algo más? La única forma de averiguarlo era adelantarse a sus pasos. Tomó su teléfono y llamó a Diego, quien contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando su llamada. Dime que tienes buenas noticias, gruñó él, sin preámbulos. Depende de cómo lo veas, respondió Sofía,
poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Javier se mueve rápido. Fue directo a Paula después de nuestra cena. Eso significa que lo que van a hacer en la gala es más importante de lo que pensamos. Entonces no podemos esperar hasta esa noche, replicó Diego con firmeza. Tenemos que saber qué es lo que realmente está en juego. Exacto, susurró Sofía. Y yo sé cómo averiguarlo. Diego guardó silencio por un momento antes de decir. No me gusta ese tono. ¿Qué piensas hacer? Sofía cerró los ojos y tomó aire antes de responder. Sabía que su plan era arriesgado, pero no tenía otra opción. Voy a acercarme a Paula. Espera, espera, exclamó Diego. ¿Quieres decir, en persona? ¿Vas a enfrentarte a ella? No un enfrentamiento, corrigió Sofía, con una leve sonrisa. Una charla entre mujeres. Diego dejó escapar una carcajada sarcástica. Sí, claro. Una charla entre mujeres, donde una de ellas intentó borrar a la otra de su propia vida. ¿Te das cuenta del riesgo? Por supuesto, respondió Sofía con calma. Pero si quiero respuestas, no puedo seguir esperando. Tengo que entrar en su cabeza. Un juego peligroso. Horas más tarde, Sofía se encontraba frente a la oficina de Paula. El edificio era elegante, minimalista, con grandes ventanales que reflejaban la luz del sol como espejos. Respiró hondo, ajustó su abrigo y caminó con determinación hasta la recepción. Buenos días, dijo con su mejor sonrisa. Tengo una cita con la señorita Paula Ríos. La recepcionista, una mujer joven y eficiente, tecleó rápidamente en su computadora antes de mirarla con una ligera confusión. No veo ninguna cita programada. Sofía inclinó la cabeza con una expresión paciente. Llámala y dile que Sofía Monteverde está aquí. Estoy segura de que querrá verme. La recepcionista la miró con algo de incomodidad, pero asintió y tomó el teléfono. Sofía observó con atención cada gesto de la joven mientras hablaba en voz baja con Paula. Primero, una expresión de sorpresa. Luego, tensión. Y finalmente, resignación. Puedes subir, dijo la recepcionista, evitando su mirada. Sofía sonrió con satisfacción. Sabía que Paula no podría resistir la tentación de verla en persona. Dos mujeres, una verdad. La oficina de Paula era exactamente como Sofía la imaginaba, impecable, moderna, con un enorme escritorio de cristal en el centro y libros de derecho alineados con precisión en las estanterías. Pero lo más interesante no estaba en la decoración. Era la mujer sentada detrás del escritorio. Paula la recibió con una expresión neutra, pero Sofía no se dejó engañar. Había tensión en sus ojos, una precaución apenas disimulada. Sofía, dijo con voz controlada. ¡Qué sorpresa verte aquí! Sofía avanzó lentamente hasta el escritorio y se sentó sin ser invitada. No tenía intención de demostrar debilidad. Supuse que sería más fácil venir directamente a verte en lugar de esperar a que sigas actuando a mis espaldas. Paula enarcó una ceja. ¿Actuando a tus espaldas? No sé de qué hablas. Oh, vamos, soltó Sofía, cruzando las piernas con elegancia. Tú y yo sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Paula se quedó en silencio, observándola. Era una mujer astuta, pero Sofía también lo era. Si viniste aquí para discutir sobre Javier, te advierto que estás perdiendo el tiempo, dijo finalmente, con un tono afilado. Sofía sonrió sin humor. No vine a discutir sobre Javier. Vine a discutir sobre la gala. Paula se tensó, y ese mínimo gesto fue suficiente para que Sofía supiera que estaba en lo correcto. Ese evento lo era todo. No tengo idea de lo que hablas, dijo Paula, retomando su compostura. Sofía la observó con diversión. Oh, Paula. Eres buena mintiendo, lo admito. Pero no lo suficiente para engañarme. La noche de la gala había llegado. Sofía observó su reflejo en el espejo, sabiendo que esta sería la última vez que miraría a Javier sin que él supiera lo que le esperaba. Era la noche de su caída. Eligió un vestido negro de seda con una abertura elegante en la pierna. No era el atuendo de una esposa arrepentida ni de una mujer despechada. Era el atuendo de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras se ajustaba los pendientes, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. Todo está listo. Solo di la palabra. Sofía sonrió con satisfacción. La red estaba completamente tejida.
Javier pensaba que esta noche sellaría su éxito con un contrato millonario, pero lo que realmente firmaría sería su ruina. Es hora de que aprendas lo que es perder, Javier. La entrada triunfal. Cuando Sofía llegó al Hotel Miramar, todo era lujo y ostentación. Lámparas de cristal colgaban del techo, iluminando la gran sala con un resplandor dorado. Los invitados vestían de gala, conversando entre copas de champán. Pero a ella solo le interesaba una persona. Javier. Lo vio al fondo del salón, rodeado de inversionistas y figuras influyentes del sector empresarial. Se veía exultante, seguro de sí mismo. Estaba en su elemento, creyendo que esa noche lo llevaría a lo más alto. Pobre iluso. Javier levantó la vista y la vio. Por un segundo, su expresión cambió. No era exactamente sorpresa, era cautela. Aún no confiaba del todo en su repentino arrepentimiento. Pero Sofía ya había previsto eso. Por eso había traído un arma secreta. Caminó con gracia por la sala y se detuvo justo junto a Eduardo Beltrán, el inversionista estrella de la noche. Un hombre poderoso, dueño de una de las corporaciones más importantes del país. El hombre que Javier estaba desesperado por impresionar. Sofía Monteverde, dijo Eduardo con una sonrisa cuando la vio acercarse. Un placer verte aquí. El placer es mío, Eduardo, respondió Sofía con una sonrisa encantadora. Se inclinó ligeramente para hablarle en el oído, lo suficiente como para que pareciera un gesto íntimo. Lo suficiente como para que Javier lo viera desde el otro lado de la sala. Javier frunció el ceño de inmediato. No le gustaba la idea de que Sofía estuviera tan cerca de alguien clave para su negocio. Y eso era solo el principio. El comienzo de la caída. Poco después, Javier se abrió paso entre los invitados hasta llegar a ella. Sofía, dijo con una sonrisa controlada. No esperaba verte tan cerca de Eduardo. Sofía sostuvo su mirada con absoluta calma. Bueno, pensé que si esta gala es tan importante para ti, debía integrarme con tus socios. Javier apretó la mandíbula. Sabía que algo no encajaba, pero no podía decir nada sin quedar mal frente a Eduardo. Eduardo intervino con una risa despreocupada. Sofía y yo hemos estado conversando sobre negocios. Es fascinante ver lo involucrada que está en el sector. Javier se tensó. Sofía jamás se había interesado en sus negocios, o al menos, eso creía él. ¿Negocios?, repitió Javier con cautela. Sofía tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero y la sostuvo con delicadeza. Sí. He estado analizando ciertas cuentas y contratos. Ya sabes, asegurándome de que todo esté en orden. Javier sintió un golpe de adrenalina. Había algo en su tono que lo puso en alerta. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de un anfitrión interrumpió la conversación. Damas y caballeros, en unos minutos el señor Javier Monteverde hará el anuncio oficial de su nuevo acuerdo financiero. Los aplausos estallaron en la sala. Javier sonrió, pero por dentro, algo no estaba bien. Sofía lo sabía. Sentía su tensión creciente. La explosión de la verdad. Javier caminó hacia el escenario con la confianza de un rey. Estaba a punto de presentar su gran victoria. Sofía se quedó en el fondo, con la copa en la mano, esperando el momento exacto. Cuando Javier comenzó a hablar, todo salió como lo había planeado. Anunció la expansión de su empresa, la firma del contrato y la inversión millonaria que cambiaría su futuro. Los flashes de las cámaras lo iluminaban. Era su gran noche. Hasta que Sofía decidió que ya era suficiente. Lentamente, sacó su teléfono y presionó un botón. Las pantallas gigantes del salón, que antes mostraban imágenes de la empresa de Javier, de repente se llenaron de documentos. Cuentas bancarias ocultas. Transferencias ilegales. Pruebas de fraude financiero. El salón quedó en un silencio absoluto. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos y desconcertados. Javier, en el escenario, se quedó helado. Su rostro pasó del orgullo a la confusión, y luego al pánico. ¿Qué es esto?, murmuró, intentando disimular su nerviosismo. Sofía avanzó lentamente hacia el frente del salón. Esto, Javier, su voz resonó en el micrófono que un mesero le alcanzó, es la prueba de que has estado jugando sucio. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo Beltrán miró a Javier con el ceño fruncido, claramente molesto. ¿Qué significa esto, Monteverde?, exigió. Javier intentó hablar, pero la voz de Sofía lo interrumpió.
Significa que Javier ha estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero para ocultarlo. Significa que ha estado planeando estafar a más de un socio. Los inversionistas comenzaron a alejarse de Javier. Los flashes de las cámaras ahora lo apuntaban con acusación. Paula, que había permanecido al margen toda la noche, intentó escabullirse entre la multitud, pero Sofía giró la cabeza y la miró directamente. No tan rápido, Paula. Tú también tienes tu parte en esto. El silencio en el salón era abrumador. Nadie se atrevía a hablar, pero las miradas lo decían todo. Javier, aún de pie en el escenario, tenía el rostro completamente desencajado. Su gran noche, su momento de gloria, se había convertido en su peor pesadilla. Los documentos seguían proyectándose en las pantallas gigantes. Cada transacción fraudulenta, cada cuenta oculta, cada movimiento financiero sospechoso quedaba expuesto frente a los inversionistas. Javier intentó recuperar la compostura, pero su voz tembló al agarrar el micrófono. Esto es un malentendido, balbuceó, forzando una sonrisa. Alguien está manipulando la información. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los inversionistas no eran tontos. Sabían reconocer una estafa cuando la veían. Eduardo Beltrán, el hombre cuyo contrato Javier más anhelaba, se levantó lentamente de su asiento y lo miró con frialdad. Javier, dime que esto no es cierto. Javier abrió la boca para responder, pero Sofía dio un paso adelante y habló primero. Es cierto, Eduardo. Todo está ahí, con pruebas legales. Javier ha estado desviando dinero a cuentas en paraísos fiscales. Y Paula ha sido su cómplice en todo. Todas las miradas se giraron hacia Paula, quien palideció al instante. Eso es mentira, espetó, intentando alejarse. Yo no. Pero Sofía la interrumpió con una sonrisa helada. No te preocupes, Paula. También traje pruebas de tu participación. ¿O acaso creíste que ibas a salir ilesa de esto? La confusión en el salón se había convertido en un caos absoluto. Los inversionistas exigían respuestas, las cámaras captaban cada segundo del escándalo y los murmullos crecían como una ola imparable. Sofía se mantuvo firme, observando con calma cómo Javier intentaba, desesperado, recuperar el control. Esto es un ataque en mi contra, exclamó Javier, su voz temblando de rabia y miedo. No tienen pruebas reales. Sofía soltó una risa seca y sacó su teléfono. Con un par de toques en la pantalla, envió los documentos a los medios y a las autoridades. Ahora sí las tienen, dijo con frialdad. Y en cuestión de minutos, todo el país sabrá quién eres realmente. Paula, que había permanecido en estado de shock, giró la cabeza bruscamente hacia Javier. El pánico en su rostro fue evidente. ¿Me usaste para esto?, le espetó, con los ojos llenos de furia. Cállate. Javier le susurró entre dientes, pero ya era demasiado tarde. El eco de los murmullos quedó ahogado por el sonido seco de las puertas al cerrarse tras la entrada de la policía. Los agentes avanzaron con autoridad, abriendo paso entre los invitados atónitos. Javier, con la mandíbula tensa y los puños cerrados, dio un paso atrás. Su mirada oscilaba entre la incredulidad y el miedo. Javier Monteverde, anunció uno de los oficiales, con la voz firme. Está bajo investigación por fraude financiero y evasión fiscal. Le pedimos que nos acompañe. Un murmullo recorrió el salón. La caída de Javier no solo era pública, era humillante. No pueden hacer esto, gritó, con la desesperación de un hombre que había perdido todo. Yo no hice nada ilegal. Soy una víctima de una conspiración. Sofía, con la copa de champán aún en la mano, lo observó con calma. La venganza sabía mejor de lo que había imaginado. No, Javier. La única víctima aquí fui yo. Pero eso terminó hoy. 2 semanas después del escándalo en la gala, Sofía despertó en su nuevo departamento, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz absoluta. Ya no había sombras en su vida, no más mentiras, no más Javier. Era libre. Se levantó con calma, disfrutando de la luz del sol que entraba por la ventana, y se sirvió un café mientras revisaba las noticias. El nombre de Javier Monteverde estaba en todos los titulares. Había perdido todo, su reputación, su empresa, su dinero. El hombre que alguna vez se creyó invencible, ahora era solo una historia de advertencia en el mundo de los negocios. Su teléfono vibró. Era Diego. Te dije que lo haríamos caer, dijo él, con una satisfacción apenas disimulada.
Sofía sonrió mientras tomaba un sorbo de café. Y todavía no he terminado, Diego. Ahora es mi turno de empezar de nuevo. Sofía caminó con paso firme por los pasillos del tribunal. El último encuentro con Javier estaba a punto de suceder, pero esta vez, ella tenía el control absoluto. Entró en la sala y lo vio allí, sentado frente a su abogado, con el rostro marcado por la derrota. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que una vez la hizo dudar de su propia realidad. El juez leyó el veredicto final, el divorcio quedaba oficializado, y Sofía se llevaba lo que legalmente le correspondía. Javier intentó hablar con ella cuando todo terminó, pero Sofía lo miró con una mezcla de indiferencia y satisfacción. No había nada más que decir. Sofía, yo. Ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. No pierdas el tiempo, Javier. Yo ya no lo haré. Salió del tribunal con la cabeza en alto, dejando atrás años de mentiras, dolor y traición. Su venganza estaba completa, pero más importante aún, su vida le pertenecía otra vez. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.